Citigroup confirma fraude en Banamex. Y según un sondeo, el 46% de los directivos de las 500 empresas más importantes en México reciben ofertas de corrupción. ¿Cuál es el problema de fondo? Lo analizamos. Con Raimundo Tenorio Aguilar, quien es director de las carreras de economía de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros, y en nuestro titular simplemente incluimos los eventos más recientes que reflejan pues estos temas: fraude, corrupción y la estadística de cuántos empresarios de grandes empresas reciben estas ofertas de corrupción. Las mediciones internacionales hablan de que el principal problema para los empresarios precisamente es el tema de la corrupción. ¿Cuál es el problema de fondo? Bueno, muy buenas noches, Javier, Gabriela. El problema es de que la corrupción se da también entre privados y privados, privados y públicos, y no es producto de una cultura, es producto de que transacciones que dificultan su paso por transacciones que van desde contratos, revisiones de regulaciones, etcétera, con el propósito de acelerar quizás muchos de estos trámites, particularmente en la esfera financiera y en muchas otras, dificultan las transacciones entre particulares. Es interesante porque el 46%, esto es una encuesta que hizo, bueno, se conoce como el Pulso Expansión 500, que hace la revista CNN Expansión. Ellos miden el índice de confianza de los empresarios en México, las 500 empresas más importantes. Y el tercer trimestre del año dio este resultado: 46% de los directivos de las 500 empresas más importantes confiesan que algunos empleados de su organización han sido invitados más de una vez a realizar prácticas de corrupción. Y es interesante porque la misma encuesta, como dice usted, el caso de Enrique Peña Nieto había dicho que en el 2014, cito el CNN Expansión, dice que es un asunto cultural. Sin embargo, cuando se lo preguntan a los empresarios, ellos dicen no. El 73% de los directivos considera que el problema es la impunidad. El problema de fondo es que se le está permitiendo a la gente que cometa actos de corrupción. ¿Qué dice usted? Es una debilidad, evidentemente, en cualquier proceso de negociación, el hecho de que se ofrezca, obviamente, una dádiva o bien un premio, un bono, por facilitar trámites entre particulares y entre particulares y gobierno. Es un hecho también que para el marco regulatorio de negocios debilita la competitividad, se genera una mala percepción de que solamente pueden caminar los procesos de decisión para abrir un negocio, para incrementar la presencia en un mercado, etcétera, a través de otorgar una dádiva económica que represente facilidades evidentemente para operar, lo cual no va con la cultura de negocios que uno esperaría para llegar no solamente a México, sino a cualquier otro país. Profesor Tenorio, el presidente Peña Nieto, y estoy segura que por eso usted hablaba del tema de que si es o no cultura, durante una conversación con otro periodista, León Krause, a una pregunta que le hace, el presidente Peña Nieto dijo: esto es un asunto de cultura. El no perseguir los delitos, el no sancionar la corrupción, sea entre privado y público, privado y privado, etcétera, no genera al final del día este tema de una especie, digamos, de cultura, es decir, la elevadísima impunidad, y por lo tanto es difícil pensar que se puede resolver. La impunidad se vuelve creciente porque no se denuncia. El hecho también de la credibilidad en las autoridades que persigan estos actos de corrupción y que además generen una mala referencia para quien incurra en estos actos debiera prevalecer en todas las decisiones entre particulares y entre particulares y públicos. Esta impunidad proviene justamente de la no denuncia y desde luego de la no persecución, la no sanción y la aplicación de regulaciones que eviten que esto siga proliferando. Claro, ¿y para qué yo lo voy a denunciar si hay impunidad? Y ese es el otro problema. O sea, ¿para qué yo voy a denunciar algo si al final no se va a resolver? Y voy con un poco de números. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, cuesta para la economía mexicana 105 mil millones de dólares. Para Coparmex, el 25% de todos los delitos que sufren las compañías y negocios. O sea, es una pérdida del 25%, equivale al 9% del Producto Interno Bruto. Digo más. México ocupa el lugar 106 de 177 países en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Universal. Tenorio, le doy los últimos 30 segundos. Se está haciendo mucha reforma petrolera, que es muy bueno, energética, de telecomunicaciones, pero también hay que hacer una reforma a la corrupción, porque para el potencial de México, la economía mexicana es real.
Pero si no se ataca el problema de la corrupción, sí, es la gran es el gran reto. Es la gran reforma que quedó pendiente. Y además de que quedó pendiente esta gran reforma, no solamente con regulaciones, sino un compromiso de parte del gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos locales, que la denuncia para combatir actos de corrupción será uno de los propósitos no solamente culturales, sino de ambiente de negocios, de cordialidad entre las personas y entre las empresas. Si esta impunidad que proviene de la corrupción hoy hace que las empresas tengan que incluir en sus presupuestos dinero para poder presupuestar el trámite, me parece que es algo inconcebible. Es que es muy bonito decirlo como un legislador o como un senador, que es la reforma que quedó pendiente, porque lo hemos escuchado de un legislador de apellido Barbosa, pero aquí lo que hay que revisar son las instituciones, las leyes, cuando hablamos de qué reforma en la práctica hay que hacer. Se acabó el tiempo, profesor Tenorio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenas noches y felicidades.